Nada, ni siquiera el celular. No hay música. ¿Tienes calor? Sí, estoy sudando. Ok. ¿Y qué pongo? No sé, pero ya estamos en vivo. ¡Hola! Hola, hola. Ay, estoy sudando. Que como muy arriba la cámara. ¿Por qué? Hola, Lucy. Está hoy particularmente insoportable. Hola, Lucy. Hoy particularmente intenso. Yo... Tú, No sé. que si la luz, que si la cámara, que si está cerca, que si está lejos. Llevamos 10 minutos tratando de que él se centre aquí, ahora, en el presente, que la música... ¿Por qué estoy hablando? Yo sé que estoy buscando música. Ya, o sea, supéralo. Lucy y Lucy. Dios mío. Por fin los veo, claro. Si usted anda de vacaciones. ¿Ya? Hola, sí, ¿Estás aquí? yo estoy siempre. ¿Llegaste? Mira cómo estoy. Yo también. Che, somos nosotros. Hola, María Elena. Voy a abrir un poquito. Sí, somos nosotros los que estamos sofocados porque llevamos 3 horas saltando, así que probablemente es nuestro calor. Nati Morales, nueva. Hola, María Elena. Hola, Nati. Bienvenida. Bienvenida, chicas. Hemos llegado con lo justo. Con lo justo. Acabamos de estar con los niños. Ha sido una maratón, una tarde maratónica. Tal cual. Estás como bajo, yo te veo como abajo. Yo siempre estoy abajo. Tú mides 4 metros y yo 1. O sea, ¿qué quieres? Yo estoy terraza. Déjalo ahí, no lo toques. Poquito. ¡Ah! ¿Por qué? O sea, ¿qué le pasa? ¡Pata derecha! ¡Vamos! ¡Firme! ¡Levántense! ¡Saquen el pecho para arriba! Ay, Dios mío. ¡Hola, Silvi! Se le mete el cortocircuito de directorio. Es Hola. insoportable, de verdad. Pero es que no te quiero ahí tan abajo. Pero si yo mido 1,67 y tú 1,92, es imposible que no haya una diferencia. No tiene nada que ver con el enfoque de la cámara. ¿Tú sabes que la cámara puede hacer milagros? Claro, cuando te pones en perspectiva y tienes una cámara hiper mega profesional y haces encuadres y un montón de cosas. Bueno, o sea, ¿qué quieres de la existencia? Toca aprender entonces. ¡Andreita! Dios mío, mi madre. Hola, madre. Hace días no estaba por ahí mi mamá. ¿Cómo están? Bueno, chicos, vamos a meditar. Tenemos 1 hora. Cierren los ojos. Cierren los ojos, respiren firme y profundo y empezamos la meditación. Hola, Piedi. Bueno, estamos aquí reunidos esta noche. Queridos hermanos. Ay, perdón, tenemos la neurona cortocircuitada. Se corta mucho, ¿ves? Ya. ¿Por qué se corta? No, ya. Confírmenos, por favor, si se ve y se escucha. Le sacaste el wifi a tu teléfono. Estamos. Pero parece que viene, no sé, la iglesia para de sufrir. Dios mío. Por favor, confírmenos. Se ve, se oye, se escucha, se entiende. Estamos en cortocircuito hoy. Sí. Muy oportuno para este programa. Sí, porque vamos a hablar de qué. De me editar. ¡Ya! Tenías no me una cosa. toques, Tenías una No cosa, me ¿no? toques. Dios mío, se pone intenso. Te voy a despeinar. Ya, no me Te voy a toques. despeinar, no me Fastidio. provoques. Mira, y Tati Y está Tati, vivo. qué milagro este por acá. Bueno, ya, foco. Se ve, se escucha. Bueno, estamos aquí reunidos esta noche para nuestro episodio 21 de Radio Desenredarte. Sí. Hoy con un tema particularmente jocoso. Meditar. Editar no fue un error de redacción, no se me fue una E de más, no, es editar. Porque estamos hablando de que cuando uno medita, se edita. Se edita a sí mismo. ¿Por qué no le preguntamos a la gente qué piensa sobre meditar? ¿Quién de aquí ha meditado? A ver, levante la mano el que alguna vez ha intentado o logrado meditar. Mili viene con nosotros desde el reto. Bien, Mili. ¿Quién aquí ha meditado en esta sala? Díganos yo el que ha meditado. Levante la manito. Cualquier intento es válido, meditaciones guiadas de YouTube, la invitación de un amigo a una secta, clases de yoga finalizando. ¿Alguien ha notado mi corte de pelo? Ay, Dios. ¡Qué santo, belleza! empezamos. ¡Qué belleza, por Dios! Y aquí yo tengo que meditar mientras él Miren qué lindo este hace corte. una oda a su belleza. Este corte tan moderno. Miren qué bien me queda el corte moderno. Bueno. ¿Alguien ha meditado? Hablando en serio. A ver. ¿Tú cuándo meditaste por primera vez? Uy, sí, yo creo que cuando joven. Tú sabes que yo
iba al grupo eucarístico de la parroquia, de ¿En los la jóvenes. parroquia? Sí, ¿Meditan en una parroquia? sí, Me aunque estás tú no lo jodiendo. creas. Nosotros, típico, este era un movimiento eucarístico para el que no conoce, no tiene por qué conocer, es donde, por ejemplo, se hace mucha adoración a la Eucaristía. Mucha adoración ahí en el tabernáculo, donde está el sagrario. A ver, ¿qué? Bueno, esto es para entendidos, o sea, perdón, yo no, con tanta ignorancia no puedo. Perdón. Tabernáculo es donde se encuentra la Eucaristía. Ay, ya. Ahí Para donde mí se era guarda, sagrario. Yo se no sé guarda. en Argentina cómo hablan. Para mí era sagrario. Se ríe tu mamá, ¿de qué se ríe? Bueno. ¿Y el qué? El tabernáculo, estaban frente al tabernáculo orando. Hay que decirlo todo junto, ¿eh? No Sí, se obvio. puede separar. Sí, porque además No, la ni- mezcla de los dos es una palabra bastante extraña. No es taberna por un lado Igual. y lo otro por el otro. Entonces, Bueno, entonces, esto tiene una, entre comillas, una fórmula, Sí. ¿no? Todas las oraciones, incluso el rosario, la misa, todo es una fórmula. Es una fórmula que la bajan, ¿no? Supongo que desde los concilios, los cardenales, y vaya a saber quién y qué otros condimentos, en donde te dicen esto se hace así. Primero esto, después aquello, después... Bueno, yo como siempre fui dilo. un rebelde o un transgresor o no sé Sí. qué, dentro del grupo de jóvenes, yo no era nada. Aquí en Argentina yo aprendí una palabra ayer para ese tipo de personas porque en Argentina tienen esa especialidad, o sea, tienen mucha fuerza de lucha Ah, sí. y se llaman reformistas. Yo era un ¡ay, qué bien te fue! ¿Viste? Ayer fuimos al teatro y aprendí algo nuevo. Somos reformistas, aquellos que vamos en contravía de lo que dice el resto del mundo. Cuéntales cómo te fue en la obra de teatro, muy buena. Me ¿no? encantó. Sobre todo Una la obra clase. que me habló de la forma en que se constituyó la educación en Argentina, que es un modelo de ejemplo mundial. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó un poco Aprendí de nuestra mucho de la historia? historia. Sí, sí. A mí me pareció bastante acertada la temática. O sea, ahí transgresora de la lucha y como es Son Susana, reformistas. la que lo escribió. Me encantó. Sí, sí, me pareció muy buena. Bueno, Entonces, entre tú eres un paréntesis. reformista de Yo las era un reformista. prácticas católicas. Pero, a ver, para la gente que me conoce y para los que no, yo siempre he sido igual. Yo siempre he sido como, siempre he ido contra lo establecido, contra la forma. Cuando no me hace sentido ese tipo de experiencia de otro, O sea, siempre. siempre, yo busco mi propia experiencia. Yo busco vivir mi propia experiencia. ¡Hola, Susi! Lucía hasta ahora es la única que ha meditado de los que nos ven. Bien. Estamos esperando que nos confirmen quién ha meditado. Entonces, todo el mundo seguía el patrón, el esquema establecido para la adoración eucarística, Ok. pero yo seguía mi propio patrón. Mi propio patrón fue siempre... Yo nunca sabía lo que hacía, pero yo sí sabía lo que hacía. O sea, yo no podía decirlo porque no tenía las palabras de explicar qué es lo que a mí me pasaba en ese momento. Yo podía estar 1, 2, 3 horas allí. Y a mí se me pasaba el tiempo, yo no me daba cuenta del paso del tiempo. Ya. Y claro, cuando yo entro a leer un poco de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, que justamente, y no por casualidad, era la parroquia donde yo pasé toda mi juventud, mi adolescencia, toda mi, no sé, mucha historia ahí, yo, digamos, como que me formé en esto ahí. Ya. Pero te enseñaron cómo hacerlo. Cualquiera podría decirte, aprendiste la manera, el ritual católico de Ya. esto. Yo aprendí mi propia manera de hacerlo con una frase de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, y a mí no se me olvidó nunca más, cuando le preguntaron qué hacía ella ante el sagrario, ella respondía, solamente yo lo miro y él me mira. Ya. Eso Muy era profundo. todo. Eso era todo. Y cuando yo lo escuché dije, preciso, es lo que yo hago. Yo ahí no tengo palabras, no tengo fórmula, no. Yo llegaba, que después comprendí que era un estado de abismamiento, porque era como que me tildaba. O sea, tiene nombre y todo. Abismarse. tiene nombre. El nombre es abismamiento. Y Santa Teresita, el Niño Jesús, habla mucho del abismamiento.
yo lo pude comprender por experiencia. Antes de saberlo en concepto, yo ya había vivido la experiencia. Ya. Entonces yo sí puedo decir que mi meditación yo la descubrí de joven, Sin saber, sin querer sin queriendo, tener como el chavo del idea Ocho. de qué era. Ah, mira. Hasta grande. Yo no tenía idea de lo que hacía, yo no tenía idea de que eso tenía una forma. Entonces yo por ahí me quedaba callado y si me decía, ¿y cómo estuvo la adoración? ¿Y qué onda? ¿Pero qué se supone que tenían que hacer entonces? Bueno, ¿Cuál era la instrucción? la adoración tiene como un rito. Ajá. Es una hora ante el Santísimo. Creo que, no me acuerdo muy bien, pero empezaba con perdón, perdón, no sé, una plegaria de alabanza, Gracias. acción de gracias y ya el cierre del rito. Tengo entendido que así era, no me acuerdo muy bien. Se nota que no prestaba Porque atención en yo, clase. de verdad, era como que yo estaba en lo mío, ¿no? Bueno, pero siempre ha sido Siempre es así. así, o sea. Siempre he sido así. Entonces sí, yo creo que de joven. Tú sabes que yo ahí descubrí el estado de abismamiento, que después podemos hablar un poquito del abismamiento. Bueno. O sea, vamos entrando en materia. Sí. La meditación, a mí me había llegado la historia de que era una cosa budista, de que se había creado en el Tíbet y que eso lo hacían unos monjes que se visten de naranja y que lo hacían por horas y que estaban ahí sentados y como que en flor de loto, además una posición bastante cómoda, con una pierna casi acá en la nuca, la espalda como si hubieran tenido una varilla clavada en la columna y era una cosa así como que no podían ni respirar, más o menos. Ya. Esa era la idea que yo tenía de la meditación. Pero tú me estás diciendo que tú entraste en una línea de la Iglesia Católica que yo descubrí solo hace como 3 o 4 años, para aquellos católicos que nos escuchan y que creen que la meditación es del Tíbet, que es la línea de Santa Teresa, la línea de los carmelitas, donde ellos hacen meditación. Lo que pasa es que lo llaman de otra manera. Y esta meditación, que es más contemplación, ese es como el nombre que ellos le ponen. Es contemplación. Se llama contemplación, no meditación, en esa línea de la Iglesia Católica. Pero son ritos que cuando yo los hice, nada que ver de distinto con una meditación zen tradicional. Uh-huh. Yo medité por primera vez cuando tenía 15 años, en una experiencia que no le recomiendo a nadie. Oye, yo tenía 13. Bueno. Yo tenía 13 cuando me comencé con Bueno, a mí no me sirvió la cuestión porque a mí una prima que quiero mucho me invitó a un taller que era supuestamente para aprender a meditar. Cuando yo tenía 15, había que ir de blanco. Era toda la semana por las noches. O sea, había que ir vestidos de blanco. Durante esa semana nos hicieron hacer disque limpieza y purificación. Entonces solo se podía comer ¿Qué te hicieron pan limpiar? y agua. Ay, no. Hasta el colon, más o menos. Solo pan y agua, no se podía comer nada más. Bueno, y fruta, creo. Y era así como súper estricto, pan, agua y fruta. No podía comer nada más durante esa semana. Y las clases Mate. eran como para dormir. O sea, yo llegaba a la clase y no entendía un carajo de lo que me estaban hablando. Y era como tratando de pelear con el sueño. Y cuando nos hacían meditar, yo me dormía, básicamente. Entonces yo nunca entendí de qué se trataba y yo dije como, esto es meditar, no, gracias. Nada que ver, no me interesa, muy lindos todos. En pero otra no, vida gracias. será. Y luego, vueltas dio la vida, pasaron 1000 cosas, me estrellé, la pasé mal, un montón de cosas como fuertes. Y llego a la Escuela de Desarrollo Transpersonal, a la Escuela Española, y me meto a la maestría de terapia transpersonal. Yo así súper entusiasmada porque iba a aprender un montón de teoría. Clase número 1, aquí meditamos. Y yo, bueno, pagué un montón de plata por la maestría y me van a sentar a meditar. Me jodí, básicamente. Entonces la política de la escuela era que uno para poder aprobar tenía que meditar todos los días 20 minutos. Y yo me quería morir. La primera vez que yo toqué un cojín de meditación, yo duré 1 minuto y medio y estaba desesperada. Me dolía la espalda, me dolía la cintura, estaba ya como me quiero pegar un tiro. Tú sabes que es un tema, el tema de cuánto tiempo medito, que para mí fue muy raro encontrarme con que para la gente era un problema en la cantidad de minutos. Claro, es o el como tiempo ya. que pasaban porque para mí nunca fue un tema. Claro. Entonces me costaba Se entender andaban las drogas por allá volando, quién sabe qué plan. pero me costó entender que no sé, que 1 hora es mucho. No, y a para los mucha 13 gente. años, ¿quién tiene un adolescente quieto 1 hora? O sea, me estás jodiendo, eso no es normal. Yo podía pasar muchas horas así. Te cuento. Yo tenía un rincón. En serio, mira.
era así. Yo les cuento a la gente. Había como típico iglesia, ¿no? Un pasillo donde en la punta está el sagrario y todos los bancos y toda la cosa. Y habían como pilares. En el primer pilar, mano izquierda, atrás entre un cortinado y el pilar, ahí en el piso me sentaba yo donde nadie me veía. No, era justo un lugarcito donde nadie me veía. Y en ese rincón, ahí en ese coso, detrás de la cortina, está mi nombre. No, escucha, está mi nombre. Qué banda es. Y la fecha de ese momento. Y hasta el día de hoy todavía está. Bueno. En serio, todavía está. Bueno, yo no tenía ni idea de que eso se podía hacer en la iglesia, porque además a mí me pasó algo muy curioso y es cuando yo empecé a meditar, obviamente le hacen a uno toda la explicación, ¿no? Es como, ay, bueno, la meditación viene de una tradición zen que ni siquiera es budista. De hecho, eso es un error. El zen aparece antes del budismo y es una práctica de como entrar en conexión con algo superior, con la existencia. Y eso nace por allá en efecto en el Tíbet. Y para mí siempre hubo como una cuestión medio cortocircuito de, ¿será que la meditación, que es una tradición tibetana del budismo, está mal? Porque además Buda y Jesús han sido como opuestos, ¿no? Es como que usted es budista o es jesuita y chao. Y entonces Sí. es de un lado, el de un bando del otro. Entonces, cuando yo empecé a meditar, yo me cuestionaba mucho si lo que yo hacía estaba bien o estaba mal desde lo religioso. Porque mi familia es muy católica y digamos que yo crecí siguiendo a Jesús y para mí Jesús es un parche. O sea, a mí el tipo me parece que la tenía súper clara. Entonces yo entraba como en conflicto a decir, ¿será que Buda? ¿Será que Jesús? ¿Quién la tiene clara? Hasta que un día tengo la oportunidad de irme a un retiro de silencio, de loca, o sea, 3 días en silencio absoluto. Bueno, vamos a ver qué onda con esto. Yo ya ahí en ese momento ya llevaba casi 4 años meditando. Y la meditación zen tiene unos pasos muy típicos, que es lo que la gente asocia con meditación. Entonces hay un cojín, la gente se sienta en el suelo, toma una postura particular, la espalda no sé cómo, tiene como toda una estructura, se caminan en el sentido de las agujas, en un domo, bueno, no sé, 1000 formas. Y eso es la meditación zen. Entonces yo me voy a este retiro de silencio por allá en medio de la nada, en un sitio cerca de Bogotá que se llama Choachí, con un cura. Bueno, un retiro de silencio con un cura, vamos a ver qué onda. Es y él legal. hablaba Si hay un de cura, Santa Teresa. Si hay un cura es legal, digamos, como cuando uno con esa Claro. conciencia, así como cuando va empezando, dice, no, si es un cura debe ser bueno. Entonces llego yo venía como con este cuestionamiento, ¿no? Preguntándole a la vida, ¿será que está bien o está mal? El cura va y hace como una charla en la iglesia del lugar donde yo vivía y me voy a este retiro con él. 3 días en silencio, sin pronunciar palabras, sin reloj y sin celular. Más o menos para este siglo XXI, una tortura a mano armada. Oye, yo hice ese retiro de silencio con el padre de acá de San Juan, el padre Leopoldo Longarich, que era como la ortodoxia misma. Era lo más estructurado del mundo. Y me acuerdo que habían ahí como sirviendo unas hermanas, unas monjitas. Yo hice ese también fue 3 días. Pero digamos que el lineamiento de este sacerdote y de este grupo al que yo iba era como más contemplativo. Siempre fue más contemplativo. Pero yo tenía 14 años. Así, además... Un adolescente a 3 días de silencio. 14 años y el promedio de edad del grupo en el que yo estaba era de 20 por años. lo menos. 20 años por lo menos. Yo siempre fui el más chico en todo. Todos entendían las reglas del juego. O sea, todos entendían las reglas del juego. Entonces yo dije, bueno, yo voy como a todo así también a un... ímpetu. Como, ¿qué es esto? Pero soy joven y me banco 3 días de silencio porque yo puedo 3 días. A ver, tampoco es tanto. Yo, ese día, a la noche, yo estaba que caminaba por las paredes. Yo no sabía que por qué. O sea, no me podía ver, que no podía hablar con nadie. Sí. Entonces uno podía como ir a confesarse, ¿no? Hablar con el cura. Porque el cura andaba por ahí todo el tiempo. Entonces confesar. Y el padre me llama. ¿Y para qué lo llama al padre? Bueno, Julito me decía. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te está yendo? Necesito hablar. ¡Me quiero morir! Necesito hablar, por eso quiero hablar con usted de algo. Hablemos de algo. Bueno, pero es que nos vamos a decir, no, yo quiero hablar de algo, de lo que sea. Hablemos, no sé, denme un rato para hablar. ¿Me puedo ir a mi casa?
Bueno, pero él me trató, ¿no? Como de explicar, ¿no? Por la razón, ¿no? Pero como yo no, la razón no la entiendo, yo soy más sentimiento, yo necesito decir, bueno, vamos a hacer una cosa, me dice. ¿Te gusta cantar? Sí, me encanta cantar. Bueno, cada 2 horas, 2 horas y media, vas a dedicarte a cantar en el Santísimo, en el Sagrario. Vas a estar media hora, Le dio en 40 la tecla. minutos cantando. Yo no te puedo explicar Le dio en la tecla. la felicidad. Yo cantaba, parecía un ángel cantando. Pero me faltaba volar, levitaba. ¿No sabes lo sanador que fue eso para mí? Claro. Fue muy sanador. Exorcismo te hizo sin Pero saberlo. el tipo la supo, así está. Siempre hay un cura inteligente en esta vida. Siempre. No, es loco el padre. Nah. ¿Y a ti cómo te fue en tu retiro, Basiles? No, para mí fue una experiencia y si de verdad nunca se han animado a hacer una locura de esas, háganla. O sea, sálganse de la zona de confort y ya vamos a hablar de lo que es meditación. Pero eso solo para darles ejemplos de cosas que pasan. Entonces yo, primero sin celular y sin reloj, ya eso era una desintoxicación importante. Y la segunda era de verdad sin hablar. Entonces, ¿qué hace uno si no habla? Porque éramos un grupo de 20 y tantas personas y entonces como, bueno, por ejemplo, en la hora de la cena, ¿cómo pide uno que le pasen algo? ¿O cómo dice uno que le sirvan más? Y todo como, ¿cómo funciona la vida Sí. sin hablar? Además, porque a mí me encanta hablar, entonces era casi una tortura. Y en ese momento, digamos que el primer día fue muy difícil, era como mi mente a millón, dele, y pensaba y me armaba películas y era como estresada. Y luego ya en algún punto empezamos ya la meditación formal y cuando entramos por primera vez a hacer lo que ellos llaman contemplación, me quedé con la boca abierta, porque era exactamente el mismo ejercicio de meditación que yo había hecho siempre en la tradición Zen. Y para mí eso fue un shock emocional muy fuerte, porque fue como, es lo mismo, o sea, el budismo y el cristianismo han hecho lo mismo siempre, porque esto nadie lo dice, porque no lo cuentan. ¿Por qué no se hace en las iglesias? ¿Por qué no en todas las misas hay un espacio de meditación? Exacto. Entonces eso me puso como súper emocionada porque descubrí primero la reconciliación entre dos tradiciones que a mí me habían hecho bien, tanto el catolicismo como el budismo me aportaron cosas, y fue la experiencia de vivir el silencio. Ustedes no saben lo sanador que es. Al principio es horrible, literal, es como cuando uno es drogadicto y le quitan la droga. Bueno, yo nunca he sido, pero es como la abstinencia, me pasa con el chocolate. Si yo paso muchos días sin comer chocolate, me entra una ansiedad, me pongo de mal humor. Lo mismo pasa con el silencio, es como, ya quiero hablar. Hay gente que es naturalmente callada, pero la gran mayoría hablamos bastante. Y fue esa experiencia de decir basta, basta de la palabra, y se activa algo muy extraño y es el sentimiento. La observación profunda de lo que te rodea y el empezar a percibir un montón de estímulos a través de la escucha, que no usamos porque estamos hablando, y de los ojos y del tacto y de la sensación física. Porque cuando uno cierra la boca, la mente al comienzo hace un montón de ruido, pero después ya no le queda otra que rendirse, esa es la sensación, y empieza uno a vivir la experiencia. Entonces, a degustar mejor la comida, a sentir mejor el aire. Era un lugar al aire libre, campestre, súper lindo. A observar mejor las personas, a observar mejor lo que me pasaba a mí, a escuchar mi cuerpo. Entonces fue como desintoxicante, creo que esa es la palabra. Yo creo que el principal, o sea, de la meditación, ¿no? Como formal, ya la meditación formal, el principal obstáculo, el primero, siempre va a ser la mente. Yo creo que siempre es la mente la primer piedra en ese camino, porque por una costumbre o por un hábito natural de mirar todo el tiempo para afuera. Nosotros, o sea, miramos para afuera. No, o para adentro, pero en la mente, pensando. Pero, o sea, nosotros expresamos para afuera. Eso es lo que quiero decir. Naturalmente, todos, por naturaleza, digamos, originalmente, expresamos para afuera. Entonces, todo el tiempo nuestra comunicación hablada, visual, sonora, táctil, toda esta comunicación siempre es para afuera. Para un otro. Para un otro, con un entorno. Es el diseño, ¿no? El diseño en el que nosotros habitamos. Lo que empieza a ocurrir con la meditación es que todo
toda esta expresión comienza a ser... Se recoge. Se recoge, es un recogimiento, es un entrar en un camino... En uno mismo. Es que ese abismo es dentro. El abismamiento es para adentro. Sí. Pero el abismamiento y la contemplación son como mandarín avanzado para alguien que nunca ha cerrado los ojos. Y aquí vamos a empezar a hablar de algunas claves importantes de lo que no es y lo que no es. Lo que es y lo que no es. Entonces, la meditación, ayer me decía alguien, yo nunca he podido meditar porque mi mente no se calla. Poner mi mente en blanco es imposible. Decía, lo estás haciendo bien. O sea, si estás tratando de meditar y tu mente no se calla, es lo normal. Bienvenido. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer en los, no sé, programas de televisión, las caricaturas, no tengo ni idea dónde, que meditar era poner mente en blanco. Y esa es la peor mentira. O sea, regla básica de la meditación. Los pulmones respiran, el corazón late, los músculos se mueven, la mente piensa. Punto. Decirle a la mente no piense es como decirle a los pulmones no respiren o al corazón no lata. Entonces pierden el tiempo, la energía y el esfuerzo. Entonces mente en blanco no es un objetivo. Pasa en algún punto como una consecuencia de la práctica, pero no es el objetivo principal. Entonces punto número 1, mente en blanco, sáquense esa idea de la cabeza, no existe. Punto número 2. Existen 20 millones de versiones de meditación. Entonces, hay meditación tipo Zen, que es con un cojín, sentados en cierta postura, cierta forma, con cierto rito, con cierto tiempo de duración, etc. Hay meditación tipo Santa Teresa o contemplación. Hay meditaciones guiadas con algún propósito en particular. Hay meditaciones de sanación, hay meditaciones de perdón, hay meditaciones de exorcismo, lo que quieran. Busquen en YouTube y van a ver infinitud de posibilidades. O, recomendación, y no, o sea, lo digo ahora para que no nos pasemos de este tema, es que lo mejor que podría pasarles es que empiecen a descubrir cuál es su meditación. Eso debería pasar. Entonces, vamos a seguir, digamos, como ampliando, profundizando un poquito, pero lo dejo acá. O sea, ¿cómo hago para descubrir cuál es mi meditación? ¿Cómo me edito? Y ya vamos a decir bien por qué dijimos me edito y no medito. Entonces, el siguiente nivel que hicieron para tratar de acercarnos la meditación a Occidente fue el mindfulness. Entonces, el mindfulness se puso de moda gracias a un médico de Estados Unidos que dijo, uy, aquí los occidentales estamos súper estresados, entonces necesitamos algo que nos ayude a desestresarnos. El tipo se había ido a un monasterio, conocía la meditación y dijo, traigamos algo de eso para acá. Y entonces mezcló un poco de yoga con un poco de meditación, hizo ahí como una terapia que se llama mindfulness de reducción del estrés. Y cuando yo conocí el mindfulness me hizo mucho sentido porque no tenía nada que ver con un cojín, no tenía nada que ver con una postura, era hacer lo que estoy haciendo. Pero ¿cómo así? O sea, yo siempre estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y no. Entonces, la filosofía del mindfulness es, hago lo que hago. Entonces, me baño mientras me baño, como mientras como, camino mientras camino. ¿Y por qué? Si eso es obvio. ¿Y será que es obvio? O sea, ¿Cuántos de ustedes realmente, mientras yo estoy hablando, me están prestando atención 100%? ¿Cuántos están distraídos mirando cosas alrededor? ¿Cuántos están pensando en lo que van a cenar más tarde? ¿Cuántos están pensando en lo que tienen que hacer mañana y a la hora de levantarse? ¿Por qué la mente siempre está pensando y se olvida de la acción, del presente? Entonces la meditación te trae de vuelta al presente y te dice, oiga, ojo, aquí, estamos aquí en el vivo, en el video, ¿me están oyendo? O están por allá en la nebulosa. La mente está inventándose historias del pasado, acordándose de lo que hizo durante el día, del futuro, preocupado por lo que viene mañana, y se va, se vuela. Entonces el mindfulness era como aquí, aquí, hey, vuelva al presente, hola, aquí. Entonces la meditación de tipo mindfulness es acción presente. Entonces yo, por ejemplo, encontré que mi meditación maravillosa y hermosa es lavar la loza. Ah, muy bien. Yo amo lavar los platos. Yo odio sentarme en el cojín. Bueno, no odio, ya no me cuesta. Yo me puedo sentar ahora en el cojín y puedo hacerlo muchas horas, pero no lo disfruto tanto como lavar la loza. Y parece ridículo,
pero yo medito mientras lavo la loza. O sea, para mí lavar la loza es un acto de contemplación profunda. ¿Por qué? Porque mi mente ahí está 100% en lo que está. Estoy sintiendo mi cuerpo, estoy sintiendo el agua, la temperatura, la textura de las cosas, la postura de mi cuerpo, la respiración, el latido de mi corazón. Estoy súper presente porque además soy súper cuidadosa de que no se me vaya a caer ningún plato, de que queden limpios. Entonces estoy ahí como en esto y para mí es una abstracción total de la mente. Ahí no pienso, ahí simplemente estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y descubrí que la meditación no es nada de lo que me habían dicho, es más sencillo. Realmente meditar es observar en presente, es poder estar para la experiencia. Ya. Y eso nos cuesta un montón. O sea, ¿cuántos de ustedes piensan mientras hacen otras cosas? O sea, de verdad, reflexionen. A veces uno llega a la noche, se va a acostar, pucha, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? Y le toca hacer un esfuerzo, ¿qué almorcé ayer? ¿Qué comí anoche? O sea, es tan automática la vida, andamos tan en piloto automático comportándonos mientras pensamos que nos hace difícil incluso recordar las cosas básicas, porque la mente anda en cualquiera, en cualquiera. Ya él se abstrajo, él está por allá en la nebulosa. No, es que estaba pensando, o sea, ves que yo no sé qué nombre ponerle a lo que... A lo que te pasa. A lo que me pasa, porque es que yo no lo hago así. O sea, para mí es diferente a lo que se explica. Total. Pero yo no sabría que... Por eso siempre estoy ahí como, no sé cómo se explica esto. ¿Qué pasa con Julio? Y yo lo veo desde afuera. Porque de hecho yo me doy cuenta cuando él se vuela a la nebulosa, yo ya reconozco Claro. su postura, su mirada. Porque él por lo general, él está muy presente, absorbiendo el contexto. Porque es un observador entrenado a partir del teatro. Sí. Entonces Julio cuando está en presencia de alguna situación, él está observando, está presente para poder absorber todo lo que pasa, los gestos, el tono de voz, el movimiento, todo. Y es como que está ahí, presente, su mente no está pensando en otra cosa, él está ahí para ese otro. Y eso es muy raro. Pero también cuando algo le aburre, él hace como una mirada. ¿Volvimos? Hola, ¿estamos? Aló, se cortó, se cortó. Entonces es como, se fue, así como la conexión se fue. Claro, justo. Entonces Julio se desconecta como del tema y chao te vi. Y ahí... sí, o sea, es como esto. cuando yo lo agarro le digo, bueno, ¿dónde estás? ¿En qué piensas? ¡Ey! ¡Acá! Sí. Sí. Sí, pero... Pero no estabas en nada. No. O sea, ese es el simplemente punto. existe. Yo le digo que él se vuelve árbol, ¿no? Él existe. Sí, y me doy cuenta que siempre, o sea, es cada vez como un poco más. Lo grave, y para que vean lo retorcidos que estamos, es que como psicólogos a nosotros nos enseñaron que todo es un síntoma, ¿no? Entonces yo le digo a él que si yo tuviera que diagnosticar lo que le pasa como psicóloga, Sí. diríamos los psicólogos que eso es un ausentismo y que se voló, se fue, se está ausentando de sí mismo, del presente, de la realidad y más o menos tiene una condición psiquiátrica. Sí. O sea, las cosas lindas que nos hacen sentir bien están muchas veces mal calificadas por la psicología. De eso me he dado cuenta últimamente. Sí, pues, es verdad. O sea, entonces, complejo. porque, básicamente, para traducirlo, cuando yo estoy en una conversación, cuando estoy con alguien, yo no solamente estoy escuchando lo que esa persona está diciendo, yo estoy decodificando lo que está expresando. Yo tengo esa maña. Te entrenaste con el teatro. Y de verdad a veces digo, pucha, quisiera, porque me vuelvo intenso en eso. Quisiera a veces decir, no, quiero estar en una conversación normal y no lo puedo hacer. Tengo naturalizado el leer a esa persona, leer como el tono, los gestos, el movimiento, la forma. Entonces mucha gente dice, ay, pero ¿qué? ¿Me estás leyendo? ¿Vos ves visiones? No, estoy decodificando lo que todo tu ser está comunicando. Lo que el lenguaje no verbal, que es el 90%, habla, ¿no? Ya. La voz dice solo el 10%. Exactamente. Y entonces yo sí, para eso estoy muy presente. Estoy verdaderamente presente. Pero cuando me desconecto es como desenchufar algo. Es como, ¡tuc! Ya.
Chao, se Y fue si al me carajo. preguntan si pienso, no pienso, no, nada. Nada es nada. Yo no sé si eso es mente en blanco Claro, o no, ese es el punto. pero es un estado porque yo muchas veces sin estar con nadie, en el desayuno, o con el colibrí, Se o con abstrae. yo me abstraigo totalmente. Entonces yo también pienso que esa es mi forma de meditar. Claro. Y técnicamente eso es lo que hacen los monjes. O sea, a ese estado llegan, que es el estado de samadhi, o el estado de iluminación, o el estado de abismamiento desde la tradición católica. Es abstraerme de mí, de mi experiencia humana, por Ese es el decirlo punto, de sí. alguna manera, dejo de ser el humano que soy y solo existo. Estoy literal ahí, existiendo, respirando y latiendo. Sí. Ya, sin más pretensión, sin más intención, sin más idea, existo. Por eso yo digo que cada uno tiene su manera. Sí, No sé si alguna vez indagaron en cuál es su forma. El tuyo es lavar la loza. sí. Quizás eso es una buena forma de conocerse y decir, yo medito de esta manera. Hay gente que lo hace caminando, por ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, ahora lo descubrió en el trotar, ¿no? Se puso de moda el hacer carreras y competencias de larga distancia, corriendo los 10K, los 15K, no sé qué. Porque trotar es un acto meditativo. O sea, hacer deporte en general es un acto meditativo. Tocar un instrumento es un acto meditativo. Pintar es un acto meditativo. Mi mamá lo decía ahora, cuando riego mis plantas, la jardinería es un acto meditativo. De hecho, los monjes budistas meditan haciendo oficio. Mientras barren, mientras cocinan, mientras trapean, mientras lavan la ropa. Todo puede ser un acto de meditación. Y ese es el punto. ¿Por qué hablamos de meditar? Medito y no medito. Porque la meditación sirve para mirarse, para estar presente para mí en mi experiencia. Entonces, si yo estoy presente observando la experiencia, viviéndola sin pensar, yo puedo empezar a descubrir cosas de mí, de lo que siento, de lo que me pasa, de mi cuerpo. Incluso puedo escuchar mis pensamientos. Y eso da miedito. Mientras me edito, eso da miedo. Mucho. Porque es la sensación de no sé con qué me voy a encontrar, no sé qué me va a pasar si me quedo en silencio. Y no sé si nunca lo han hecho y nunca han meditado, hagan el ejercicio solo por curiosidad, como niños chicos que quieren explorar algo. Siéntense cómodos, no se estresen con la postura. Si quieren una silla que esté cómoda, cierren los ojos y traten de no dormirse durante 5 minutos con los ojos cerrados. Entonces aquí viene el fenómeno típico. Estamos tan acostumbrados a estar en actividad, dependemos tanto de la vista y del movimiento, que esto es como un desespero y una angustia, y entonces empieza a doler la espalda, duele el cuello, me duele la cintura y empiezo como a tensionarme y me duele la cintura y la postura en la silla y entonces me pica la cabeza. Todo el cuerpo empieza a gritar, ¿no? Empieza todo el cuerpo como, ya, muévete. Y la mente, nuestra hermosa y maravillosa mente, empieza a millón. Empieza la tonelada de pensamientos solo por cerrar los ojos. Así de simple. O sea, cerrar los ojos es como decirle a la mente, libre, recreo, piense. Y como le decían los chicos de Mindfulness el otro día, decirle a la mente que no tiene que pensar es lo peor que puede pasar. Porque la mente va a estar, no tengo que pensar, no tengo que pensar, no tengo que pensar, no tengo que pensar, estoy pensando, no tengo que pensar, no tengo que pensar, no tengo que pensar. No meditaste un carajo. O sea, por luchar con la mente. Entonces, te ganaste un enemigo además. Total. Entonces, siempre la analogía que se hace es, la mente es como un caballo salvaje. Ustedes no pueden tratar de lazarlo y traerlo a la fuerza porque es indomable. O sea, ustedes no pueden obligar a la mente a que se calle, no va a pasar. La mente se engaña, la mente se entretiene. La mente es como un niño chico. Tiene una atención díscola, dispersa, anda haciendo lo que se le da la gana. Y lo que hacemos es entretenerla. Exacto. No callarla, no que se quede quieta, no que no piense. Distraemos para que haga lo que quiero y no lo que ella quiere. ¿Qué es lo grave de meditar o qué es lo difícil? Que uno descubre por primera vez que uno puede observar lo que piensa. Y hasta antes de tener la experiencia de meditar, de verdad, si nunca lo han hecho, es mejor que cualquier terapia psicológica y cualquier medicina. ¿Por qué? Porque por primera vez van a vivir por experiencia lo que significa observar mis pensamientos. Entonces, yo puedo ver lo que pienso. Y la pregunta que surge de inmediato es, ¿quién observa
a la mente. Si la mente es la que piensa, ¿quién está observando mi pensamiento? A ver, ¡Chan! repetimos este dato. Porque queda así como, ¿qué cortocircuito es ese? Y es fácil, en este instante, ya, díganme en qué están pensando. Ya, escriban ahí, en qué están pensando, qué es lo primero que se viene a la cabeza. A ver, le damos... Miren la mente y díganme en qué están pensando. ¿En qué estás pensando? En que el mate está buenísimo. Ah, muy bueno. Quedó rico hoy. Tenemos mate con jengibre y miel. ¿Tú en qué estás pensando? Invéntate algo que sea para que no nos hagas quedar tan mal al resto. En que no tengo que pensar. Por Dios. Me estás jodiendo. ¿En qué están pensando? Me tengo que bañar. Bien, Belén. Ya, lo primero que se venga a la mente. ¿En qué estoy pensando? Rápido, lo primero. En lo buena que está la charla. Bien. Bien, Vicky. Lo primero, vamos. Ya, observen, cierren los ojos un segundo y dense cuenta en qué están pensando. Yo estoy pensando, pucha, no escriben rápido. ¿Qué pasaría esta noche cuando medite? De una rosa. Bien, vamos, Mili. ¿Qué más? ¿Qué más? Ojo, que no tiene que ser una sola cosa. No, puedo estar pueden pensando ser 4 a la vez. En sembrar unas semillas. Bien. Los estoy escuchando. Bien. Me quiero ir a mi casa. Bien. Ya era hora, a estas horas de la vida en la oficina. Ella sabe que la amo. ¿Qué más? ¿Qué más? Las luces. ¿Las luces en qué piensan? Cierra los ojos. Lo primero que se viene. Lucy. Agarran el tecladito. Escriban. Da una lata. ¿En qué tengo que escribir? ¿En qué no quiero escribir? Sí, en que me da una lata escribir. Bueno, ¿qué pasa? La mente siempre está pensando. El que me diga que no está pensando es mentira. Mañana mi hija quiere ir a ver el desfile. Muy bien. Bien. Entonces, lo que pasa normalmente es que aparece un pensamiento y 4 millones más, uno detrás de otro. Y entonces uno hace cadena de pensamientos y cuando uno va y mira, la mayoría de esos pensamientos no son reales en este instante. Entonces, la semana pasada que estábamos en clase de mindfulness, hacíamos lo mismo. Bueno, piensen, ¿en qué están pensando? Tengo que ir a terminar mis álbumes, me duele el cuerpo. ¿Cuántos de esos pensamientos son en este instante? Exacto. Porque aquí es donde empezamos a darnos cuenta que la mente juega a inventar. La mente anda en cualquiera, pasado o futuro. Entonces, la planta que no he sembrado, el desfile de mañana, el baño que me tengo que dar, el que voy atrasada. Todo esto son ideas que no existen en este instante. En este preciso segundo, ustedes no tienen ninguno de esos problemas. Todos son a futuro o a pasado. Exacto. Entonces ahí es donde uno se atrapa en la vida cotidiana en no vivir, porque uno no está para lo que está en otra. Está siempre dele y dele y dele. Entonces la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Cómo me salgo de este hilo de la loca de la casa, como le decía Santa Teresa? Me salgo de su pensamiento y de su engaño, porque es un engaño de algo que no es real, y me enfoco, me centro en lo que sí está pasando, en lo que sí sucede en este instante. Entonces la gran clave, que no tiene misterio y no tiene ciencia y es más fácil de lo que ustedes creían, es respirar. ¿Qué pasa? Cuando yo respiro y presto atención a mi respiración, yo tengo que devolverme sí o sí a lo real, al cuerpo, a este instante donde está sucediendo la vida. Porque uno no respira en pasado, no respira en futuro. Uno está ahora respirando. Entonces dense cuenta de cómo respiran. Simple, sin misterio. Sin profundizar la respiración, sin cambiarla, solo respiren. Y la respiración es todo un tema, porque la respiración es casi que el único proceso biológico que podemos controlar intencionalmente. O sea, yo no puedo alterar la liberación de mis hormonas a voluntad, yo no puedo alterar mi digestión, yo no puedo, o sea, como conscientemente es difícil. Yo no puedo decirle al estómago, ya, libera el líquido gástrico, ya, hormona de no sé qué. No. Pero yo sí puedo decir, respiro más lento, respiro más rápido. Dice Mili, pero hay técnicas para respirar. Yo te puedo decir, Mili, que hay técnicas para todo.
para todo siempre va a haber un creativo o una creativa que inventa una técnica aprobada por la experiencia de tanta cantidad de personas. Investigaciones en laboratorios. Investigaciones y todo científicamente comprobado. Lo que quieran. Aquí hay de todo. Pero lo principal es que lo que vayan a hacer siempre sea hacerlo con una conciencia plena de uno mismo, de lo que uno está haciendo. O sea, yo puedo buscar la técnica, no sé, cósmica de la respiración del centro nuclear del universo, no me importa, póngale el nombre que quieran a la técnica. Y yo puedo investigar sobre esa técnica porque me parece buenísima, pero si yo no tengo una conciencia plena de que estoy entrando en mi respiración, a conocer mi propia respiración, que no es la del que creó la técnica, entonces estoy como perdiendo el tiempo también. Sí. ¿Qué dice? No. Que un amigo le dijo que el pasado no tiene solución, el futuro todavía no llega, hay que enfocarse en el presente y ser feliz. Claro, súper linda la frase. Ah, no. Vaya, hágalo. Pues ese que te lo dijo debe ser el tipo más feliz del mundo. Entonces. Vaya, hágalo. Ese es el punto. Sí. La gran victoria, chicos, si quieren de verdad empezar a meditar, a editarse en los viejos hábitos, es darse cuenta. No tienen que hacer nada más. Solo darse cuenta. ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué me pasa? En este instante. Y eso instante a instante. Y así durante el resto de la vida. Y así durante el resto de la vida. Cuéntenos cómo se ve. ¿A todos se les ve cortada la comunicación hoy? ¿A todos se les está entrecortando? Porfa, cuéntenos. Yo creo que vamos bien, pero no sé si. No sé. 51. Que hay algunos que dicen que se corta, entonces queremos estar seguros de que no. Bueno, igual si no queda grabado y si algo les faltó. Sí que. Si se ve bien, si se escucha ¿Se ve bien o se escucha mal? Por eso uno hace una sola pregunta. Ya. O sí o no, pero una pregunta bipolar. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? No, mentira. Ya, supéralo. Entonces, Estás regañona, ¿ah? Estás regañona, me estás retando. Regañando aquí al público. Es que estás como niño chico. Porque estoy cansado, se nota en mi cara, Sí. mira. Está cortada entre ratos. Entre ratos se corta, ya. Bueno, el viento de San Juan debió mover la antena. Es bastante probable. Tenemos aquí el viento es cosa seria y la antena, o sea, el internet es satelital. No, ¿qué? Entonces se corta. Yo veo y escucho perfecto. Susi, me Porque quedo se con mueve Susi se que no mueve. estoy escuchando perfecto. Bueno. Sí, bueno, pero es que ayer hubo un ventarrón. Yo pensé que se iba a llevar la casa, como los 3 cerditos. ¿Y qué? Entonces decíamos que me edito. Porque lo que hago realmente cuando estoy en proceso de meditar es observar. No es más. No es mente en blanco, no es silencio, no es quietud, no es postura. Eso es un tipo de meditación. Pero la meditación real ocurre en la vida. Cuando yo puedo estar presente y consciente. Como ya, estoy aquí. ¿Qué me está pasando en este instante? ¿Y qué quiero hacer con eso que me está pasando? Oye, hablando un poco, uniendo el tema de me edito, hay una cuestión química a nivel celular que pasa con la meditación genético, formal, ¿no? celular, neuronal. Sí, es como que yo leí ahí, porque me Sí. acuerdo de lo que leí, pero leí que depende de la cantidad, Estudiante más trucho. depende de la cantidad de tiempo que medites, es como eso repercute a nivel celular, ¿no? Entonces las células se reeditan. Claro. Pensemos en que cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo son nuevas. Ya. O sea, esa es la estadística. Cada 7 años todos nuestros tejidos se han renovado. O sea, somos nuevos. Cada 7 años yo técnicamente tendría que estar como nuevo, a full, perfectamente sano. Pero resulta que las células se mueven en un ambiente y ese ambiente es el que les dice si están sanas o no. Entonces, cuando yo estoy en situaciones de estrés, miedo, ansiedad, preocupación, rabia, angustia, que es en la que más nos movemos, porque estamos habituados a sentirnos mal,
Es como si le pusiéramos a la célula un ambiente tóxico y la célula se va deteriorando, se apaga, se funde, se daña, deja de funcionar. Entonces aparece la enfermedad. Cuando yo libero de esa química, de esa bioquímica a la célula y me siento feliz, alegre, tranquilo, en paz, complacido, dichoso, la célula tiene todo el caldo de cultivo para su recuperación. Entonces, por eso muchas veces la receta es irse de vacaciones. Cuando la gente la está pasando muy mal en el trabajo y se enferma, los mandan de vacaciones. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando el ambiente a la célula y aunque parezca ridículo, lo que pasa afuera pasa adentro. Entonces, si yo estoy en un ambiente tóxico y permanentemente yo me siento mal, lo que estoy haciendo es matar mis células. ¿Qué pasa con la meditación? En la meditación yo me abstraigo. Así yo esté en el peor de los mundos y por eso los santos son santos. Los santos por lo general han tenido experiencias muy difíciles de vida, pero se abstraen en la oración. Y entonces tienen espacios de recarga donde van y llenan sus células de amor, de compasión, de tranquilidad, de fe, de paz, de sentirse bien en ellos mismos. Y entonces como que lavan sus células con esa bioquímica. Porque lo que se libera hormonalmente, si yo estoy estresado, es totalmente distinto a si yo estoy feliz. Simple. Yo tengo una pregunta. Empezamos hablando de que esto de la meditación ha sido comprendida por diferentes ramas religiosas o místicas, ¿no? Cada uno la fue llevando de la manera en que iba descubriendo que eso tenía más resultados. La Iglesia Católica con la contemplación, la adoración y todo eso. La cultura zen, ¿no? Los budistas, con la meditación de los budistas. La meditación está muy asociada a lo místico o a lo... no sé si sí, el ocultismo, una cosa así. No sé si religioso, místico, trascendental, espiritual, esa es la palabra, espiritual. Meditación está como relacionada con lo espiritual. Entonces mi pregunta es, yo puedo encontrar a Dios en la meditación, porque todas las religiones meditan, porque todas las... Cantar mantras es meditar. Exactamente. Porque tiene relación con Dios la meditación. Pregunta para todos, ¿eh? Pregunta para todos. ¿Meditar tiene que ver con Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Pero quién es Dios en el budismo? Quiero preguntarle a la gente qué piensa. Cuéntenos. No vamos a hablar, nos quedamos callados. No, ¿sí porque o no? cada uno puede tener su visión del tema, puede tener su comprensión, ¿no? Entonces estaría bueno compartirla. A mí me gustaría saber qué piensa la gente o qué siente la gente. ¿Qué tan relacionado está la meditación y Dios? ¿Qué tan relacionado está en la comprensión de cada uno esto de la meditación y Dios? Porque a mí se me... O sea, estamos hablando de meditación y hablamos de los budistas, del zen, de los católicos, del no sé qué, el retiro de silencio, bla, bla, bla. Todo eso tiene relación con Dios. ¿O no? ¿O no? Pero, ¿qué piensan ahí? Contesten. No me muevo de acá si no contestan. A ver los más. No puedo meditar. Mi hija es más intensa que mis pensamientos. Ahorita cerramos con eso. Ese tema me gusta. Directamente relacionado, dice Andrea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Andrea dice que sí. Yo soy Dios. Yo pensé que era Belén. Bueno, me hubieras dicho, te llevo la ofrenda. Dejen que lo pongan para bien. Esa familia. Bueno. Al meditar está siendo Dios. Ya ahí no saben que tienen ventaja. Ay, ay, ay. Lucy, no seas tramposa. A ver. Bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Me gustó la valentía de Milly. Milly la tiene clara. Me gustó Milly, la actitud de Milly. Déjenme que lo practique y les cuento. Milly, yo creo que con esa actitud vas a llegar lejos. La primera pregunta antes de la tuya sería, ¿qué es Dios para mí? Sí, pero en obviamente. ese tema no vamos a entrar. Directamente Si proporcional. yo tengo a Dios, ahí me lo debo encontrar en mí. Bien, me gusta. Esto va poniendo bueno. Es que eso es lo más Es muy profundo. profundo. O sea, es más profundo que el temita que nosotros estamos hablando, que es la meditación y la es que forma. usted siempre deja lo bueno para el final, qué horror. Yo creo que sí se puede meditar y ambas están relacionadas con la espiritualidad interior de cada ser. Obsérvenlo, porque para poder entenderlo tienen que saber quién es Dios primero. ¿Qué idea tienen ustedes de Dios? ¿Qué concepto tienen de Dios o no? Porque entonces los ateos no pueden meditar. Claro. ¿Y qué pasa cuando un ateo medita? ¿A dónde se va un ateo? ¿Con qué se vincula? ¿Qué pasa con el ateo mientras medita? Dios es indistintamente la religión que se tenga. Ahí queda la pregunta. ¿Qué pasa conmigo cuando entro en mí? ¿Qué encuentro dentro? ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? Así que, bueno. Y lo dejamos ahí intencionalmente para que... Debemos hacer un programa de Dios muy abusivos. ¿Te parece? Y eso es como así, como uno desparchado, no tiene nada más de qué hablar, hablemos de Dios. ¡Pare de sufrir! Claro. El ateo se va a la parte metafísica. ¿Y qué es la metafísica? Porque eso es todo un mundo. Me reconozco, yo soy. Bueno. Se pone lindo. Se pone bueno. Se pone lindo. Lo vamos a dejar acá. Sí. Solo una cosa más y voy a retomar el comentario de Milly porque hoy estuvimos con... O sea, cuando nosotros estamos con los niños, esto es un jardín infantil, son 5 criaturas entre el año y medio y los 7. Es muy divertido. Y para mí es una meditación espectacular. O sea, si hay un lugar donde yo me edito, es con los niños. ¿Por qué? Porque yo, personalmente, elegí que cuando yo estoy frente a un niño o en contacto con un niño, yo tengo que sacar lo mejor de mí. Porque los niños son esponjas. Ellos copian todo. O sea, ellos no tienen filtro alguno. Ellos todo lo que ven, dice, escucha, piensa uno, lo copian. Sin filtro. Son clarividentes, además, los desgraciados. Sí. Entonces, te copian todo. Así que yo, Diana Suárez, elegí en algún momento de mi vida que frente a cualquier niño, yo soy lo mejor de mí que yo pueda hacer. ¿Eso haces conmigo? Trato. La mayor parte del tiempo. Te buscaste un niño grande. Sí. Para ser tu mejor versión. Para ser mi mejor versión. Ay, qué lindo. Sí, es verdad. Es una cosa muy heavy, les aviso. O sea, esto no es fácil. No es fácil. Yo estoy sin palabras. Porque, qué tontis. Porque no, o sea, de verdad, ser consciente de mí, de cada cosa que digo, cada gesto que hago, cada movimiento, cada tono de voz, es muy duro. Porque uno no está acostumbrado. Sí, uno está tan automático. En automático. Entonces, para mí, estar con los niños es una locura, porque ellos no paran, gritan, lloran, pelean, se pegan, o sea, todo lo que puede pasar con 5 niños a bordo. Pero yo soy mi mejor versión. Mira, bien grande, dice mi mamá. Entonces, yo de verdad hago lo mejor de mí y yo estoy meditando todo el tiempo. Medito. Entonces, por ejemplo, viene la pelea, se están agarrando del pelo. Lo que haría un papá normal puede ser gritar, no sé, o puede ser separarlos, o puede ser retarlos, no sé. Yo entro en una profunda acción de conciencia en ese instante y me pregunto a mí antes de reaccionar en automático, ¿cuál es la mejor reacción que puedo tener? Y Julio no me deja mentir, o sea, las cosas que pasan con los niños cuando yo reacciono son increíbles. Porque yo me he ganado su respeto a través de una conciencia muy plena de cada cosa que yo hago. Entonces ellos saben que yo no hago cosa en vano, pero es de verdad una meditación de mí muy profunda, porque yo hago actos de conciencia permanente durante ese espacio. Y es desgastante. Entonces cuando los niños están todo un día con nosotros, terminamos como ropa de trabajo, pero con una satisfacción en el corazón que yo no les puedo explicar. Sí, se te nota además. No, yo me los disfruto demasiado, sí. demasiado. Entonces para mí los niños, además les hemos enseñado a meditar. Ah, sí. Entonces
Hay unos más tranquilos, hay otros más... Que meditan con un ojo Sí, abierto. meditan con los ojos entreabiertos o chuzando al otro, o sea, pasa de todo. Pero meter a los niños en el mundo de la meditación es una cosa mágica. Hay miles de ejercicios, busquen en Google meditaciones para niños, mindfulness para niños. Hay un montón de ejercicios divinos que uno puede hacer de 3, 4, 5 minutos y de verdad lograr que ellos mediten, que aprendan ese hábito de mirarse, de controlar sus impulsos, de observar lo que les pasa, de hablar de sus sentimientos. No les puedo explicar el potencial que hay de un adulto sano emocionalmente. Exacto. Y ya. Occidente me acostumbra a buscar en el afuera, incluso la experiencia de Dios, pero la meditación es un extraordinario viaje hacia nosotros mismos, un reencuentro. Y la invitación queda hecha en este capítulo de Me Edito. Así, hecha está y formal. A ver si podemos encontrar cuál es nuestra meditación. ¿Dónde somos nuestra mejor versión? ¿Dónde me observo? ¿Dónde me observo mejor? ¿En qué lugar yo puedo entrar? Entonces, bueno, empiezo a probar, ¿no? Si nunca lo hice. Cocinando, limpiando, o sea, toda excusa puede ser una excusa válida. Haciendo deporte, tocando un instrumento, pintando, en una conversación profunda con alguien que te inspire. En el silencio. Hay millones de versiones, pero cada versión es tan única como cada uno de ustedes. Así que no sigan recetas. No. Si les sirve probar cosas, ensayen, pero no se queden con lo que otro les diga. Encuentren su propia meditación, su propia forma de editarse. La música y el silencio son buenos A mí me encanta. consejeros para comenzar también. La naturaleza. La naturaleza. Siempre será un buen lugar para editarse. Y bueno. Y ya. Llegamos a su fin. Ya, vayan, terminamos. editen sus células y en 7 años pueden estar absolutamente perfectos y borrados, Y renovados. como si acabaran de nacer. Exactamente. Los amamos, gracias por la compañía. Compartan, Ay, sí, comenten. no, siempre me olvido. Ah. Compartan. En YouTube están todos los demás videos para los nuevos que no los han visto. Mándennos temas, no colaboran. Manden un temita. Ahí hemos ido siguiendo los que Lucy Sí. muy disciplinadamente nos compartió. Juiciosa, dijeron en Colombia. Chao, chiquillos. Chao. Besos.